Bueno, Reinaldo Quintero nos acompaña, presidente de la Asociación de la Pequeña y Mediana Industria Petrolera. A Reinaldo también lo conocieron ustedes como presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela. Y está con nosotros nuevamente en un contexto muy particular, Reinaldo, ¿no? Muy interesante por lo demás. Te doy la bienvenida y simplemente entremos en detalles. Por ejemplo, el nivel de expectativas que surge con este alivio temporal de sanciones en el sector petrolero, gas, minería. Se abren buenos caminos, solo que hay un ingrediente adicional. Todo esto tiene un vaso comunicante con el elemento político interno y eso entonces pone también de por medio algunas dudas y a veces por momentos sembrando la incertidumbre. En todo caso, entremos un poquito en una reflexión de estos temas. Sí, Carlos, muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Saludos a todos tus seguidores. Un poco lo que te comentaba es algo como lo que decía Marco Aurelio, ¿no? No todo lo que oyes es una verdad y no todo lo que tú percibes y ves es un hecho. Es un tema también de perspectiva y creo que, como lo habíamos comentado, el petróleo tiene, siendo la base energética, y me refiero también gas y petróleo de la humanidad, del grueso, pues tiene un gran contenido político y geopolítico al final, ¿no? Y sí, hubo una ventana de 6 meses, la licencia general 44 y la licencia 3I, que permite también comercializar bonos en el mercado secundario, te sirve para financiar proyectos priorizados, y la 44 te permite comercializar y distribuir y crear proyectos que al fin y al cabo no se van a poder hacer en 6 meses, pero sí comercializar el producto principal de la economía venezolana, que es el gas y el petróleo, porque sancionado era algo que era extra comercio, con la licencia es algo que es comercio, si se quiere, lícito. Y las expectativas son tremendas y el tiempo es muy corto, aunque aquellos que estuvimos preparados, aquellos que estuvimos trabajando, tenemos una ventana y creo que aquí hay que dar un crédito a la pacificación, al diálogo, ¿no? A la sensatez. Es vital para poder reanimar no solo la industria nacional, sino reanimar en términos generales la economía venezolana, que es absolutamente irregular en su comportamiento. Sí, la economía venezolana que tiene esa columna vertebral desde hace más de 100 años, 145 de petróleo, 109 de Sumaque, 100 de la llegada de Chevron. Por supuesto que el petróleo está en toda la cadena, en todo el hecho social venezolano, y eso constituye el grueso de la estabilidad económica, un recurso, tu ventaja comparativa. Entonces, ¿a qué llegamos? A un modelo que es frágil, porque depende mucho de política y de geopolítica. Es frágil porque es temporal y tenemos que cumplir, tenemos que hacer las cosas bien hechas. Y tenemos que entender los venezolanos que tenemos un puente de cristal que no podemos pisar muy duro, que no podemos acabarlo y que es necesario también continuar. Pero fíjate, hay elementos importantes que surgen de inmediato, sobre todo externos, donde se genera una expectativa quizá tan importante como la interna, ¿no? Ya se anuncian que algunas empresas podrían retornar a Venezuela, podrían asociarse con Petróleos de Venezuela y desarrollar no solamente exploración, explotación, producción, en fin, exportación, lo que fuese. Se suman, por ejemplo, recién Petrobras, que decía que está estudiando seriamente la posibilidad de involucrarse. Mira adicional lo que surge con una petición que hace el ministro canciller de España, el ministro de Asuntos Exteriores, señalando que va a plantear firmemente, y de hecho lo planteó en la reunión del lunes del Consejo Exterior de la Unión Europea, levantar las sanciones. Es decir, hay un nivel como que más acelerado fuera que dentro para tratar de impulsar definitivamente todo esto. Sí, aquí hay que darle crédito al Ejecutivo Nacional en términos de la búsqueda de la practicidad del diálogo, de la sensatez, de continuar, porque en el fondo las economías europeas y la economía norteamericana, principalmente Estados Unidos, necesita el petróleo venezolano y del gas. Claro. Y nosotros necesitamos reactivar, reanimar a niveles importantes nuestra economía.
Entonces yo ayer en el Consejo Nacional de Economía Productiva pensaba, ya es hora de dejar de hablar de la siembra de petróleo y hablar de cosechar el petróleo hacia una economía de bienestar, en generar bienes y Lo que servicios. tienes que abonarlo con inversiones nacionales e internacionales. Los recursos están ahí, Carlos, porque ahí el venezolano sabe de petróleo y tenemos petróleo, eso no lo podemos negar. Y hay inversionistas y operadoras grandes que necesitan ese recurso y están dispuestos a venir. Lo que tenemos que tener son modelos claros de negocio, cumplimiento, transparencia y que se llegue a cumplir con los acuerdos, sobre todo eso, que se cumpla con lo que tú firmas. Bueno, hagamos una pausa, vamos a retomar enseguida ese tema, Reinaldo. Estamos con Reinaldo Quintero, presidente de la Asociación Venezolana de la Pequeña y la Mediana Industria Petrolera, Petropimi. También fue Reinaldo presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela. Bien, continuamos conversando con Reinaldo Quintero, presidente de la Asociación Venezolana de la Pequeña y la Mediana Industria Petrolera. Hablábamos, bueno, de perspectivas, posibilidades con el alivio de las sanciones. Ahora, la pregunta que surge, ¿está suficientemente claro el alto nivel, no solo petrolero, sino el alto nivel de gobierno en la necesidad de buscar caminos como los que tú describías anteriormente? Yo confío en que sí, tengo la perspectiva que sí. ¿Qué sentiste en el Consejo Nacional de Economía? Sentí compromiso, sentí sensatez en el sentido de mantener la paz y las buenas relaciones, no solamente con tus vecinos, sino con tus mercados. No hay forma que una economía se sustente si tú no tienes paz y buenas relaciones, eso es básico. Y la economía obedece a leyes físicas, tú necesitas generar bienes y productos, atender demandas, mantener cumplimiento, respetar el ambiente, incluir a la sociedad, una economía de bienestar, una economía circular. Nosotros tenemos que ir a eso. Por eso es que ese pensamiento abstracto de sembremos el petróleo, yo creo que tenemos que sacarlo de la cabeza. Vamos a cosecharlo. Vamos a cosecharlo. El amor fue válido en su tiempo como advertencia, como orientación, pero ya hoy día es otra cosa, ¿no? Sí, ya han pasado unos cuantos años, estamos en el siglo XXI, el tiempo está corriendo, como tú bien lo sabes, es un tumulto de información, de eventos, que uno mismo a veces se pierde en qué hay que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer. Pero yo creo que estamos claros en lo que no tenemos que hacer. Lo que no tenemos que hacer es no cumplir. Tenemos que cumplir. Hay una cosa importante, Reinaldo. Todo esto, guste o no guste, tiene un vaso comunicante, como bien mencionabas, también con la geopolítica o la política. Porque tú puedes tomar una serie de iniciativas. Es una carrera quizá contrarreloj. Son 6 meses, es un alivio temporal de 6 meses. Pero si la confrontación interna, si la controversia interna que está vinculada a lo político ejerce efectos y de alguna manera desde afuera deciden desmontar esos privilegios momentáneos que está recibiendo el país, oye, la situación se pone complicada porque además no solamente son inversiones, por ejemplo, de los Estados Unidos, sino que pueden venir las empresas europeas. Petrobras, como mencionábamos antes, tiene interés y va a dejar a esa gente en el aire. No, es que de hecho yo pienso que en la búsqueda de la sensatez y el sentido común... Perdona, y tampoco es fácil para los Estados Unidos regresar al punto de inicio anterior. Es decir, ya diste un paso adelante. ¿Cómo lo vas a manejar? Bueno, para ellos también es complicado. Sí, no, hacia atrás es muy complicado. Y más cuando tú tienes el Medio Oriente encendido, Sí. y más cuando tienes Europa, el conflicto Rusia-Ucrania en pleno efervescencia. Nosotros necesitamos pacificar y necesitamos que el ser humano entienda que tenemos que entrar al diálogo, al respeto, a la igualdad soberana. A lo mejor no somos amigos, pero tenemos intereses comunes, vamos a intercambiar, pero no intercambiemos balas, no intercambiemos bombas, vamos a intercambiar productos, ideas, tecnología, economía. Esa es la base de la subsistencia del ser humano y en eso tenemos que centrarnos. Y la política interna tiene que ir a eso y de nuevo hay que cumplir, tenemos que cumplir. Sí, definitivamente. Ahora, ¿qué hacer mientras tanto? Pues se van dilucidando todas estas controversias. ¿Qué puede ser el capital privado nacional? El capital privado internacional tiene que trasladarse con cierta prontitud, tienen que establecerse vínculos, asociaciones con PDVSA o capital privado nacional, en fin, que hay que correr, como dicen.
Hay que correr, hay que dejar el sectarismo, hay que establecer la confianza, hay que mantener la credibilidad, a que haya una base de recursos, a que vemos empresas, que hay gente que se preparó, hay empresas que se quedaron, gente que tiene expectativas, personas que necesitan del trabajo, del beneficio, de gestionar una economía centrada en nuestra ventaja comparativa. Tenemos que dejar ese complejo de que si la transición energética, yo lo veo más como una transición ecológica, tenemos que usar lo que tenemos, son nuestras herramientas, es lo que es una fertilidad natural de la tierra, es una riqueza que está ahí. ¿Por qué acomplejarnos ante ella? Si es una necesidad del ser humano, es el 40% de la matriz energética, es el 80% de la generación de energía. Entonces, vamos a trabajar, Claro. no peleemos, vamos a trabajar. Eso es importante en ese sentido, ¿no? Y además está esa riqueza allí que tienes que sacarle provecho, porque bueno, al final de cuentas va a llegar un momento que habrá sustitutos de energía con el correr del tiempo y el futuro lo tenemos ya allí mismo. Ahora, ¿qué debe hacerse a tu juicio? Mira, comenzar por cumplir, continuar con lo firmado, arrancar 24/7. Hay mucha gente que poco dormimos, mucho estamos trabajando en estos temas. El Consejo Nacional de Economía Productiva se reinstaló con fuerza, se pidió trabajar 24/7. El ministro Tellechea está dispuesto, lo conversamos, nos encontramos también con el Ejecutivo Nacional y obviamente con los actores del sector privado y crear mecanismos de participación más abierta y más rápido. Sí. Tenemos que moverlo. Definitivamente, bueno, vamos a ver, Reinaldo, si eso ocurre y acelerar ese vínculo con esos factores internacionales que vienen con capital a invertir al país. Tampoco es que puedes estar divagando el tiempo, no, tienes que tener equipos que trabajen, pues, no diría las 24 horas, pero con mucha insistencia para tratar de establecer muy bien los lineamientos y los contratos. Yo pienso que las ventanas, cuando están supeditadas a un tiempo finito, hacen que la gente se acelere y así nos gusta trabajar también. Al petrolero le gusta eso. Reinaldo, muchas gracias. Ya volveremos a hablar nuevamente de estos temas en la medida que todo avance positivamente. Ojalá sea así. Nos vamos a una pausa. El regreso de Arte y Espectáculos en lo actual.